Y seguimos aquí con protagonistas del campo argentino, con la visita de la doctora ingeniera agrónoma Eugenia Galat y también con el doctor Carlos Marfil, investigador del CONICET, y ambos del INTA también están trabajando allí en el INTA, preparando este primer encuentro de cultivos andinos, que por supuesto siempre hay varias instituciones que participan, mucho, me imagino que hay mucha gente trabajando a full para que este primer encuentro de cultivos andinos salga perfecto, que será el próximo sábado allí en el INTA Mendoza, ¿no? Sí. En Luján de Cuyo. Perfecto, perfecto. Bueno, Eugenia, contanos por favor algo sobre la quinoa, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Dónde se planta aquí en la provincia de Mendoza? Bueno, la quinoa, al igual que las papas andinas, es originaria del lago Titicaca, de alrededores de Perú y Bolivia. Uh-huh. Y hay más de 3.000 poblaciones diferentes de quinoa. Y acá, bueno, y tiene un amplio rango de ambientes para ser cultivada. Originariamente, digamos, hay quinoa de la puna, de los valles, al nivel del mar. Entonces, bueno, el trabajo que estamos haciendo en INTA Mendoza, que hemos empezado la temporada pasada, es a ver cuáles son las variedades de quinoa que mejor se adaptan a nuestras condiciones ambientales acá en Mendoza. Uh-huh. El INTA, a nivel nacional, hablando, tiene una red de quinoa con un banco de semillas de quinoa en Jujuy, en Abrapampa, y desde allá nos mandan las semillas, nos distribuyen las semillas a todo el país, a los que somos partes de la red, para que probemos esas semillas, uh-huh, a ver cuáles son las que mejor se adaptan acá, bueno, en este caso acá en Mendoza. En Mendoza hay cultivos de quinoa en Uspallata, que se da muy bien, que como es una zona de montaña y, digamos, son valles de altura, son condiciones propicias para cultivar la quinoa. Y también hay quinoa en San Rafael, por ejemplo, en Guaymallén. Y acá, en Maipú y en Luján también hay algunos productores, más que nada para autoconsumo, porque, bueno, justamente como es un cultivo ancestral, está muy ligado a eso, ¿no? A la historia. Entonces hay productores que lo traen de familia, digamos, el cultivo y el consumo de quinoa. Claro. Pero bueno, para el resto de la población es algo que por ahí, como decía él, no es algo tan común tenerlo como parte de la dieta. Pero viste que hay una tendencia a consumir productos más saludables, sí, entonces totalmente. Como que se está buscando todo esto. Sí, tal cual. Y en el año 2013 fue declarado el año de la quinoa y a partir de ese año fue como el boom de la quinoa. Entonces pasó de ser un cultivo así medio desconocido a ser cultivado en todo el mundo. Ahora hay más de 150 países que cultivan quinoa y justamente por eso, porque la premisa es que la gente quiere comer más saludable. Y este es un alimento muy completo porque tiene todos los aminoácidos, que eso, bueno, por ahí es algo muy técnico, pero en realidad significa que, por ejemplo, los vegetarianos o veganos tendrían todos los aminoácidos esenciales que no consumen con la carne, digamos, pero lo podrían consumir a través de la quinoa. Es rico en proteínas también, que eso también beneficia a los vegetarianos y veganos. No tiene gluten, entonces también puede ser, un buen alimento para los celíacos. Y bueno, tiene minerales, tiene antioxidantes, entonces, digamos, es un producto muy saludable. Uh-huh. Y acá en Argentina la mayor parte se importa, que ese dato no es menor, se importa de Bolivia y de Perú, que son los principales productores a nivel del mundo. Y bueno, entonces nuestra intención es incentivar la producción local de quinoa como para, digamos, ir reemplazando esto de que se importe a tener producción local, ¿no? Claro, tiene un buen panorama la producción local, digamos, para el consumo. ¿Y cómo es el tema de la preparación? ¿Por qué hay que lavarla tantas veces la quinoa? Bueno, porque la quinoa, que la parte comestible es la semilla de la planta, uh-huh, y está recubierta por una capita que tiene una sustancia que se llaman saponinas, y esas saponinas a la semilla la protege, ¿no?, en la naturaleza, pero es amarga. Entonces, justamente por eso la protege, porque es amarga, entonces los animales, los pájaros, qué sé yo, no se la comen porque es amarga. Y para nosotros eso lo tenemos que sacar. Entonces, esa sustancia, la saponina, se saca lavándola.
¿Qué pasa? Ahora ya hay en el mercado quinoa que viene desaponificada. Entonces, uno cuando va a un almacén a comprar quinoa tiene que preguntar si ya viene desaponificada o no, o si hay que lavarla o no. Claro, tengamos en cuenta que el precio debe ser distinto, me imagino. Y sí, la que viene desaponificada, de por sí, como es importada, es un poco, digamos, cara, pero si viene desaponificada a lo mejor es un poquito más, pero te evitas todo ese proceso de lavado para sacarle ese amargor. ¿Y qué se recomienda? ¿Cuántas veces hay que lavarla? Y mira, para sacarle las saponinas hay que lavarla 7 veces, eso es lo que se recomienda, lavarla 7 veces, pero no dejarla en remojo, sino lavarla bajo el chorro de agua, para que se va formando burbujas. Con las saponinas y el agua, el chorro de agua se forma burbujas y bueno, y ahí se va eliminando. De todas maneras, esto que viene ya quinoa desaponificada, bueno, te ahorras todo ese proceso de lavado y bueno, y para los tiempos que de la mujer moderna es como... Claro, y después, ¿cómo sigue eso, digamos? ¿Ahí la utilizás o la tenés que dejar en remojo? No se deja en remojo, no se deja en perfecto. remojo. Una vez que ya no tiene, que le eliminás las saponinas, la hervís. Se hace como el arroz. Perfecto. La hervís como el arroz y después la podés incorporar en infinidad de recetas, tanto saladas como dulces. Se usa desde flanes de quinoa hasta, no sé, risotto de quinoa, pastel de quinoa, es decir, lo podés usar. Yo, por ejemplo, a mis hijos se las incorporo en el pastel de papa o en las empanadas, claro, porque lo podés mezclar en lo que sea. Perfectamente. De por sí la quinoa no tiene un sabor fuerte, es muy suave, entonces el sabor lo toma de cómo uno la prepara, digamos, de lo que le pone. Eugenia, y en ese trabajo, en estos ensayos que se están realizando de quinoa aquí en la provincia de Mendoza, ¿cómo es el tema de la cosecha? ¿La cosecha es manual, es mecanizada? ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque el cultivo de quinoa es muy sencillo, no tiene mayores labores, digamos, que hacer durante la temporada, pero sí en el momento de la cosecha. La cosecha es manual porque, bueno, justamente como no es un cultivo muy difundido, no hay maquinaria, digamos, adecuada para cosechar la quinoa. En algunos lugares se cosecha con máquinas cosechadoras de cereales, de trigo, por ejemplo, y las adaptan para cosechar la quinoa. Pero si no, de por sí se cosecha de manera manual y después si la cosechás totalmente seca la planta, la podés directamente trillar, que, bueno, es el proceso por el cual se separa la semilla del resto de la planta, se llama trilla, y después se limpia la semilla para que no quede ningún resto de panoja, digamos, de tallos, y ya después, listo, se puede pasar al siguiente paso, que puede ser la desaponificación o directamente el envasado para la comercialización. Eso si la cosechás totalmente seca la planta, pero si no, la otra opción que también se hace es cosechar en verde, con humedad, y entonces ahí requiere un tiempo de secado. Una vez que está cortada, se seca y después se puede, cuando ya está bien seca, ahí recién se trilla y bueno, y todo lo que ya dije. Cualquiera de las dos opciones se usan, esa parte es como la más laboriosa. Claro. En el INTA contamos con las máquinas para trillar. O sea, que trabajan con distintos grupos, a lo mejor también con cambio rural y todas esas cuestiones, ¿no? Claro, hay un cambio rural de quinoa que los productores, está en Uspallata, son productores de Uspallata, y ahí formaron un cambio rural. Y bueno, sí, trabajamos con ellos, también con un productor de Guaymallén. Y bueno, pudimos adquirir la trilladora, que es de fabricación nacional, y después también la máquina que la limpia, que digo, después de la trilla hay que limpiarla. Bueno, tenemos las dos máquinas. Bien, ¿tiene un proceso de conservación, así estando en semilla la quinoa? No, hay que conservarla en lugares secos porque germina muy fácilmente. Si uno hace la prueba en la casa y la deja, por ejemplo, en remojo, vas a ver que si la dejas 2 o 3 horas, está germinada. Que también es un buen dato porque también se consume la quinoa, los brotes de quinoa. Y eso uno lo puede hacer fácilmente en la casa, la deja así un poco en remojo, con un poco de agua y brota, porque tiene un poder de brotación enorme. Carlos, antes de irnos a la pausa, me gustaría que nos contaras también cómo es el tema de la papa semilla, digamos, en este caso, ¿cómo se consigue? Bueno, la papa semilla es el primer eslabón de la cadena productiva de papa y hay productores de papa semilla
nosotros en Mendoza tenemos una zona diferenciada para la producción de papa semilla que es Malargüe, y eso abastece, digamos, a los productores de la papa común, de la papa moderna. En el caso de las papas andinas, en Argentina aún no contamos con un sistema formal de producción de papa semilla, y esa es una de las iniciativas a mediano plazo que tenemos en INTA, poder ir desarrollando esto, porque evidentemente estamos en una etapa inicial de ensayo de variedades, de promoción de variedades, y el objetivo a mediano plazo es llegar, digamos, a ampliar la producción, claro, ampliar el como consumo. tener el banco de semillas también el día de Sí, mañana. y claro, que haya un sistema que aquellos productores de papa semilla vayan conociendo, que hay variedades de papa andina que se pueden cultivar en Mendoza, y bueno, que empecemos a desarrollar también un sistema productivo de papas semillas de papas andinas, ¿no? Seguro. 9:50 minutos, establecemos la última pausa. Protagonistas del campo argentino.